Hola, buenas, soy Constanza Humada y en el siguiente video se mostrará el proyecto de hormigón armado de diseño de viga y columna. Se va a realizar un diseño de armadura para columna y vigas como se muestra en la imagen de este corte. Para ello se hizo los diagramas de corte y momento de la viga en este caso y de la columna. Acá el corte de la viga máximo es de 150,136 kN y en el momento máximo es de 310,272 kN/m. En el caso de la columna, el corte es de 0 y el momento máximo de 45 kN/m. Estos son los datos que se encuentran en el enunciado para el caso de viga y en el caso de columna. Diseño y flexión de la viga. Los datos que tenemos. Primero se hizo una mayoración de carga del precio propio y de la carga que se nos dieron. Y la carga muerta se multiplicó por 1,2 y la carga viva por 1,6. Y el momento último nos dio 310,272 kN. Se hizo la cuantía mínima, la cuantía balanceada, la cuantía requerida y la cuantía máxima. La cuantía requerida se eligió el 90% de la cuantía máxima y la cuantía máxima es el 70% de la cuantía balanceada. Aquí se hizo el supuesto. En mi caso, al momento de hacer supuestos con una cantidad más elevada de centímetros, se sobredimensionaba la barra. Por eso se llegó que mi supuesto va a ser de 38 centímetros. Se calculó el área de acero requerida, el rectángulo de Whitney, la resistencia de diseño, y aquí nos fijamos que al hacer esta desigualdad, la desigualdad se cumple y no está sobredimensionada, así que se usará este tipo de barra que se encuentra acá, que será 6Φ25 con un área de acero de 29,45 centímetros cuadrados y un D de 52,25 centímetros. Acá vamos a corroborar. Para esto se obtiene el ρ máximo mediante esta fórmula y se compara con el ρ máximo inicial. Y nos da que esta desigualdad se incumple con la corroboración, así que sí se utilizará este tipo de barras. Esquematización, donde se usaron dos barras del 10 para el tema del afianzado del estribo, pero no está considerado en el diseño. El estribo que puse acá no se considera diseño, sino se puso solamente para la esquematización. Y acá están las barras que diseñamos, que son 6 de Φ25. Diseño de corte de viga. Acá se obtuvo el corte último según el punto D, que es igual a D y 3D. El corte del hormigón. También se obtuvo el cortante del acero, dándonos un valor positivo y uno negativo. Para la armadura de corte mínimo se buscó un número de 2 de la rama y el S va a ser de 100 centímetros, dando una armadura de corte mínimo de 1,19 centímetros cuadrados partido en metros partido en rama. Pasamientos maxilo-estribo. Se debe elegir el más pequeño de estos. En este caso fue 26,125 centímetros, pero constructivamente no existe, así que elegiremos 25. Elección de los estribos. Sacamos la armadura de corte y nos da este número. Buscamos el que nos convenga más y en relación a los 25 de espaciamiento y nos da 3,14 centímetros. Así que, por lo tanto, constructivamente se elegirá estribos de Φ10 cada 25. Criterio de diseño. No se va a requerir cambiar la sección si es que se cumple esta desigualdad. Por esto sacamos DS y nos da que la desigualdad se cumple, así que no es necesario cambiar la sección. La esquematización.
Acá se puede apreciar las dos barras para el afianzamiento, las barras que elegimos para el diseño y los estribos. Y acá en la corte longitudinal se puede apreciar el deslizamiento de cada una. Diseño la flexocompresión de columna. Datos. Acá tenemos los datos que se dieron en el enunciado del diseño. Dimensiones tentativas. Yo elegí 40 por 40 centímetros y se tiene una gama de interacción de 0,8. Parámetros dimensionales, sobre todo el U y el V, pero al momento de poner en el diagrama de exposición de las barras, nos daban muy pequeños y no alcanzaba a llegar a estas líneas. Entonces, como el 1% es el mínimo, se eligiera el 1%, que es igual a 0,01. Acero requerido. El acero nos dio 16 centímetros cuadrados, se eligió la barra de 8 y 16, dándonos un área de 16,08 centímetros cuadrados. Requisito de cuantía. Se reemplaza esta desigualdad y nos cumple en su totalidad. Así que por eso se elegirá este tipo de barras, y acá está la esquematización de los 8 y 16. Los estribos se diseñarán en las próximas diapositivas, pero este es para solamente demostrativo. Diseño corte en columna. En toda la columna el corte es 0. El cortante del hormigón. El cortante del hormigón se calculó con esta fórmula. Al cortante de acero requerido nos dio 0. En sí no se debería calcular los estribos, pero de igual forma se hará una armadura de corte mixto. Se eligieron dos números de ramas a una distancia de 100 centímetros y nos dio este valor. Espaciamiento máximo de los estribos. Entre puntos se eligió el más pequeño, que es 17,6 centímetros, pero esto constructivamente no existe, así que se elige 15 centímetros. Se obtiene el área del acero en corte y se entra con el espaciamiento de los estribos, que es de 15. Así elegimos phi 10 cada 15 centímetros, con un área de acero de 52,24 centímetros cuadrados. Criterio de diseño. Se debería cambiar la sección si es que no se cumple esta desigualdad. En este caso sí se cumple, así que la dejaremos OK. Acá está la esquematización. Acá está el corte transversal, donde se puede apreciar los estribos. Y la armadura de 8 y 16. Acá está el especiamiento de cada uno, que es de 15 centímetros. En los 6 metros de columna. Servicio. La flecha instantánea. Se hizo la flecha instantánea, se hizo la verificación de altura. En este caso no nos cumple. Menor a 25 centímetros, en mi caso me da 50 centímetros. Acá se hace el cálculo para la flecha instantánea. Para el momento se eligieron cargas mayoral. Luego se resuelven todos estos puntos para lograr llegar a obtener la flecha instantánea. Flecha a largo plazo. Se consideran 5 años de carga sostenida, lo que nos da un épsilon de 2. Al ser viga simplemente reforzada, se considera un ρ' de 0. Así que la flecha a largo plazo nos da de 2 centímetros. Flecha máxima versus real. La flecha real es la suma de la flecha instantánea más flecha diferida, dándonos un valor de 3,095 centímetros. Para la flecha instantánea permitida, al ser una viga simplemente apoyada, se eligió L dividido en 180, dando una flecha instantánea permitida de 4,44 centímetros, lo que cumple con la desigualdad. Este es el detallamiento de la viga. El 25,2.1 cumple, el 25.2.2 cumple, el 25.2.3 cumple, el 25.3.4 cumple, y el traslape para una viga de 8 metros de largo se considera a 125 centímetros. Este es el detallamiento de la columna. El 25.2.1 cumple, el 25.2.3 cumple, el 25.7.2.1 cumple, el 25.2.2.2 el A cumple,
El 25.7.2.2.1 no aplica, el 25.7.2.3 cumple, el 25.3.2 cumple, el 25.3.4 cumple, el 25.3.5 no aplica, y el traslape al sur de una columna de 6 metros no necesita uso de traslape. Ubicación de la viga. Acá está la ubicación del hormigón. En este sector se tuvo que interpolar el valor para H40, dándonos estos valores para el cemento, gravilla, arena y el agua. Se sacó el volumen total del hormigón y nos da de 1,44 metros cúbicos. Para ver la cantidad de materiales que se vio acá, se hace la razón para 1,44 metros cúbicos y acá están los valores. Para el caso del acero, tenemos el acero de tracción de 6 Fi 25, los estribos de 10 Fi 10 cada 25 y la barra de compresión de Fi 10, dándole un peso aquí de 184,8, 33,883 kilogramos y 12,34 kilogramos. Acá está el peso total de Fi 10, que es de 46,17 kilogramos, y Fi 25, que es de 184,8 kilogramos. Acá está la ubicación de la columna. Para el cálculo de la ubicación se consideran las dos columnas. A lo mismo que lo que pasó anteriormente, se tuvo que interpolar los valores del cemento, gravilla, arena y agua para el H40. Se sacó el volumen de hormigón necesario, que será de 1,92 metros cúbicos. Ya que el valor de esta tabla está medida en 1 metro cúbico, se obtuvo los materiales para 1,92 metros cúbicos. Para el acero longitudinal de 8 Fi 16 se tiene un peso de 151,68 kilogramos. Y para los estribos de Fi 10 cada 15 se tiene un peso de 78,48 kilogramos en total. Acá está el resumen para la columna y la viga de la ubicación. El hormigón nos dio 3,36 metros cúbicos, para las barras de Fi 10 112,31 kilogramos, para la barra de Fi 16 151,68 kilogramos y la barra de Fi 25 184,8 kilogramos. Acá está el esquema del pórtico que se diseñó. Acá está la distancia de las columnas, la distancia de la viga con sus respectivas barras y estribos. Acá están las barras de tracción, la de vencimiento y la de los estribos. 1.A. Se nos pide realizar un esquema de la viga con su diagrama de tensión y deformación, con un área de refuerzo de 35 metros cuadrados y una viga simplemente apoyada, como se puede apreciar acá. Para esto se eligió 6 barras de Fi 28 con 36,95 centímetros cuadrados de área de refuerzo. Se calculó el espesor del rectángulo de Whitney y las fuerzas internas de la viga. Acá está el diagrama de tensión y de deformación, como se puede apreciar. Y aquí cómo se deformaría la viga en caso de la carga. 1.B. Se pidió realizar un esquema de la viga con su diagrama de tensión y deformación para un área de refuerzo de 20 centímetros cuadrados y una viga en voladizo, como se muestra acá. Para esto se eligió una barra de 6 del 22 con un área de refuerzo de 22,81 centímetros cuadrados. Se obtuvo el espesor del área rectangular de Whitney y la fuerza interna con esta fórmula. Y acá están los diagramas de tensión y deformación. Para este caso se nos pide realizar un esquema también de la viga con su diagrama de tensión y deformación para una viga simplemente apoyada con una losa colaborante de 15 centímetros con un área de refuerzo de 35 metros cuadrados. Para eso se eligió las barras de 6 del 28 con 36,95 centímetros cuadrados. Aquí se tiene que elegir para el BF, elegir el menor de estas tres posibilidades. En este caso se eligió este, que es 230 centímetros. Se calculó el rectángulo de Whitney con esta fórmula, que el rectángulo de Whitney es menor que HF. Así que en el análisis es de viga rectangular.
Se sacaron los esfuerzos internos mediante estas fórmulas y acá se pueden ver el diagrama de tensión y deformación que se encuentra en esta parte y el diseño de la armadura. Se pide realizar un esquema del tipo de fisuras que se pueden observar en la viga, considerando el efecto de flexión y corte. En este caso tenemos dos tipos de grietas, grietas de corte en el arma y grietas de corte por flexión. Acá está la grieta por corte, grieta por flexión, grieta de corte y grieta por flexión. Y estos signos son las barras. La grieta se produce cerca del eje neutro y empieza a propagarse hacia la zona de flexión. El momento flector no es considerable. En el caso de estas grietas, las grietas por flexión y luego se propagan y comienza a producirse el cortante. El momento flector en este caso es grande. 2.b. Se pide indicar el valor de Bn si hay un aporte de interacción de 5% de, respecto al Bc y el de novela de un 15% de Bs, como se aprecia acá. Y se obtiene el valor de Bn mediante la suma de Bc, BI, BD y BS, dando un valor de 320,77 kN. Se pide realizar el cálculo anterior considerando la cuantía máxima del 6%. Analizar resultados con respecto al caso que se nos dio anterior de diseño. Como no se nos da una cuantía de 6%, que es igual a 0,06 de la cuantía, se sacó el área de refuerzo, que es de 96 centímetros cuadrados. En este caso se eligió 12 barra de 32 milímetros. Se hace la corroboración y la desigualdad cumple, por la que la cuantía cumple, pero estaría sobredimensionado el cálculo de barras de acero, debido a que el diseño original se necesita mucho menos del mínimo. Muchas gracias por su atención.